¿qué te preguntan los oficiales de migración cuando tú llegas a los Estados Unidos? Hay tres cosas importantes que determinan las preguntas o cuántas preguntas te hace el oficial. La tercera no tiene nada que ver con las primeras dos, pero muchas veces determina la cantidad de preguntas, el tipo de preguntas y cómo te hacen las preguntas. You brought all this stuff with you when you went down? How long are you guys coming to the United States? Household goods present with. Supposed to give birth in the United States. This card is not like a visitor visa. There's a different type of visa. Aquí, cerquita del aeropuerto, esperando a que llegue Wanda, la hermana de Víctor. Estamos súper contentos de recibirlo. Cuando uno viene a Estados Unidos, uno viene con una ilusión, con una felicidad enorme. Y todos los que hemos viajado a este país me podrán dar la razón. Realmente cuando uno viene por primera vez, uno viene con toda la ilusión del mundo, con ese nervio, pero a la vez esa alegría de que va a venir a este país. Y cuando uno entra y pasa inmigración como tal, es como un chasco, como que le tiran a uno un vaso de agua fría encima. ¿Por qué? Porque están los agentes de inmigración que te reciben y uno piensa que aquí todo el mundo está riendo, se está feliz, se van a recibir con mucha alegría, como uno mismo se siente. Y todas estas personas te atienden como con una cara, como con una braveza, como que te están haciendo un favor, como que tú estás haciendo algo malo y ellos te están como interrogando. Haciendo un escrutinio. Antes de decirte los tres factores que determinan la cantidad de preguntas que te hace el oficial de migración o cómo te las hace, déjame decirte las preguntas más frecuentes que se hacen según mi experiencia y que encontré en línea para que tengas una idea qué esperar. Y más adelante hay específicamente preguntas que te hacen dependiendo del tipo de visa. Más adelante te voy a hablar de esas preguntas en el video. Anoté por aquí las preguntas más comunes para que tú tengas una idea de qué te van a preguntar en base a ciertas cosas. Como número uno, la frecuencia de viaje. Si tú vienes, por ejemplo, muy a menudo, te van a preguntar por qué vienes cada X tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses. O sea, si un oficial ve que tú vienes a Estados Unidos muy frecuentemente, entonces, ¿en qué estás trabajando en tu país? ¿Cómo te mantienes? O te pueden preguntar quién paga tus gastos, o también te pueden preguntar realmente dónde tú vives. ¿Tú vives aquí en Estados Unidos o vives en tu país? Y de hecho, en un video anterior te hablé cómo esa es una de las preguntas que le hacen a las personas que abusan de su visa de turista y cuando no tienen una respuesta convincente terminan devueltos hacia su país de origen y con su visa cancelada. Si no has visto ese video, velo. El video donde te hablo sobre las mentiras que detectan en migración cuando llegas. Cuando tú vienes a visitar familiares, hay preguntas específicas que te hacen. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección a dónde vas? ¿Quién te está esperando afuera en el aeropuerto? ¿Quién te va a recoger? ¿Cuál es la relación con esa persona? ¿Esa persona está legal en los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo hace que esa persona vive en los Estados Unidos? Y muchas otras preguntas como esas son comunes cuando tú dices que vienes a visitar a algún familiar. Ahora, cuando tú vienes por primera vez a los Estados Unidos, nunca habías venido, hay otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son tus planes? ¿Tú tienes un pasaje de regreso? Muéstrame el tiquete de regreso a tu país. ¿O cuándo te vas? ¿Qué tiempo vas a estar? ¿A dónde piensas ir? ¿Cuánto dinero tú traes? ¿O quién cubre tus gastos de viaje? ¿Dónde trabajas en tu país? ¿O a qué te dedicas en tu país? ¿Tienes familiares en tu país? ¿Tienes hijos en tu país? ¿Tienes algo que te ate a tu país? Tú sabes, un sinnúmero de preguntas que le pueden ayudar al oficial de migración a determinar si lo que estás diciendo es correcto, si encaja, si tiene peso y si te puede dar admisión a los Estados Unidos, ya que no hay un registro previo de entradas o salidas. El oficial muy probablemente se vaya por lo que tú dijiste originalmente cuando llenaste tu solicitud de visa en el consulado de Estados Unidos en tu país. Hay otro tipo de preguntas que hacían mucho antes en el asunto de aduanas. Hace tiempo que nosotros, mi esposo y yo, entramos como ciudadanos de Estados Unidos, así que no sé muy bien cómo sigue ese proceso. De hecho, las últimas veces que hemos viajado fuera de Estados Unidos no nos han cuestionado en aduanas, a no ser, bueno, sí, en Canadá. Fuimos a Canadá hace 1 mes y medio o 2 meses atrás, y cuando cruzamos la frontera de Canadá hacia Estados Unidos nos preguntaron, ¿trajeron algo de Canadá? Pero la última vez que viajamos a Chile, Argentina y Uruguay no nos dijeron nada. Pero preguntas que te pueden hacer en aduanas son algunas de las siguientes. ¿Tienes algún tipo de comida en tu equipaje? ¿Tienes algún tipo de alimentos perecederos?
perecedero. ¿Traes medicamentos, por ejemplo? Si traes medicamentos, tienes que mostrarlos, si lo tienes ahí, con su etiqueta de preferencia, y de eso te voy a hablar en un video más adelante. ¿Qué puedes traer y qué no puedes traer en tu maleta? ¿Traes algún tipo de regalo para alguien? ¿Tienes algo que declarar? ¿Traes productos agrícolas, frutas o vegetales, carnes y cosas por el estilo? En fin, muchas de las preguntas que te hará el oficial de migración tienen que ver con 3 factores importantes, y vamos a volver al video que hay, entonces te voy a decir cuáles son esos factores y te diré mi historia personal o mi experiencia personal cuando entré a Estados Unidos con diferentes tipos de visa. Muy común tener nervios cuando tú sales o bajas del avión aquí en Miami o en cualquier lugar de entrada a Estados Unidos y ves al gentío caminando hacia migración. Los aeropuertos aquí son inmensos, el de Miami especialmente es muy grande. Puedes caminar unos 15, 20 minutos para llegar al sitio, y luego entonces ves todas esas personas esperando en la fila para ser atendidos en migración, y eso te crea un poquito de ansiedad, un poquito de nervios, pensar que pronto te tocará pasar a ti a hablar con uno de estos oficiales de migración. Un factor que determina qué te pregunta el oficial de migración es el país de procedencia, de dónde vienes. Por ejemplo, si vienes de Latinoamérica, en el caso de Miami, que es la entrada a los Estados Unidos de nosotros los hispanos, te van a hacer muchísimas más preguntas que a un europeo o a un asiático, un japonés, o por ejemplo, o un alemán. Es muy probable que le pregunten mucho menos que a un mexicano, un dominicano, un argentino, un brasileño o cualquier otra persona de Latinoamérica. También, si tú vienes de un país que no es el tuyo, como por ejemplo me pasó a mí una vez que venía de México, la pregunta que me hicieron en primer lugar fue: ¿qué hacías en México? Te van a interrogar bastante qué estabas haciendo en ese país. Dependiendo del tipo de visa que tú tengas, también dependen las preguntas que te vayan a hacer. Yo he tenido varios tipos de visas. Esta es una F1 o visa de estudiante. Y cada vez que yo entraba, me preguntaban qué tiempo tenía en la escuela, cuántos años me faltaban para terminar la carrera, qué estaba estudiando y cosas por el estilo. Preguntas relacionadas al asunto de la escuela. Luego de la visa de la escuela, pues yo tuve una visa R1, que de hecho está cancelada sin prejuicio. Y esto es una visa de trabajo. Y cuando yo entraba, me preguntaban dónde estaba trabajando, cuántos años tenía trabajando, cómo se llamaba el jefe, cuánto me pagaban y todo eso, todo ese embrollo. La última visa que tuve fue una visa de turismo, una visa B1, B2. Y entonces en esta visa, pues cada vez que venía me preguntaban para dónde iba, dónde me iba a quedar, a quién iba a visitar y cosas por el estilo. Independientemente de la visa, si la persona que está de turno en ese momento entiende que hay que hacerte otro chequeo, pues te van a pasar al cuartito, el cuarto terrorífico, que todo el mundo le tiene miedo. Pero la realidad es que esto es sencillamente un segundo chequeo, que van a ver que tu visa esté en orden, que los papeles, todo está bien. Como por ejemplo esta visa dice cancelada sin prejuicio. Quizás tu nombre es un nombre muy común, Juan Pérez, hay miles de Juan Pérez, así que como es un nombre muy común, te llevan allí para hacerte un segundo chequeo. Sin embargo, no tienes por qué tener miedo si tú vienes con tu visa vigente, si vienes o sabes que lo que estás haciendo es legal, es correcto, no tienes por qué preocuparte. Sencillamente responde todas las preguntas que te hagan sin titubear y no tendrás ningún problema en lo absoluto, ya que ellos solamente quieren verificar que tú eres quien dices ser, vas para donde dices que vas y tienes el tipo de visado que supuestamente tienes en tu pasaporte. Es muy normal que te sientas con ansias y nervioso cuando aterrizas en los Estados Unidos, pero sin embargo es un proceso muy normal que se hace en todos los países del mundo. Y el último factor que determina la cantidad de preguntas que te hacen y cómo te las hacen no tiene nada que ver con los primeros dos puntos que te acabo de mencionar. Y esto es, aunque no lo creas, el estado de ánimo de la persona que te reciba en migración. El estado de ánimo de la gente en migración va a determinar cómo te va a hacer las preguntas, cuántas preguntas te va a hacer y en qué forma te hará las preguntas. Y de hecho, esto último puede determinar también si deciden pasarte al cuartico, el cuco. Señores, después que uno pasa inmigración, va a aduanas. Ahí también te pueden hacer preguntas. Una de las cosas que te preguntan ahí es que tú traes varios tipos de alimentos, te preguntan cosas con carne y diferentes cosas, vegetales y cosas así. En una ocasión nosotros traímos de Santo Domingo un salami vegetariano que me hizo mi suegra, y cuando yo le dije allí al oficial que traía un salami vegetariano, ya él de escuchar la palabra salami nada más, porque
como se entiende normalmente el salami es una carne, aunque yo le expliqué que no, que era vegetariana y todo eso, igual me hicieron pasar por un sitio que te escanean lo que tú traes. Entonces nada, lo llevamos allí, el oficial lo revisó y lo llevó a otro lugar allí con otras personas y al final nos dijo que no, que lo sentía mucho, pero que no lo podía pasar porque eso era en realidad un salami, que ellos no tenían una máquina especial para saber si el salami era de carne o de vegetales. En conclusión, hay que tener en cuenta con lo que uno trae de otros países también, porque a veces son un poco estrictos con eso. Hay veces que tú tienes suerte y no te preguntan nada, sin importar de dónde tú vengas, qué tipo de visa tienes. Hay veces que te pones de suerte y para muestra un botón. Aquí está Wanda, mi hermana, que acaba de llegar de Santo Domingo. Y dime, Wanda, ¿qué te preguntaron? Bueno, mi experiencia de hoy fue que había cambio de turno justamente 15 minutos a yo llegar a la puerta de migración y dijeron, agilicen porque si no se van a quedar para más tarde. Y todo el mundo comenzó a correr buscando a un oficial. Los oficiales simplemente, una pregunta, ¿dónde tú vas? Ok, muchas gracias, por ahí. O sea, que tuviste suerte de que no tuviste que durar una hora en la fila rapidísimo, y no te hicieron 20,000 preguntas. Menos de 5 minutos. O sea, el oficial estaba muy rápido, o sea, agilizando la fila porque había muchas personas y querían hacerlo antes de cambio de turno. O sea, que a veces te pones de suerte y no te preguntan nada.